Incongruencias pseudo-intelectuales, Diego Ruzarín. Si no corres el riesgo de decir puedo tener una doble relación, o no comprometerme con mis responsabilidades, o bajar de peso sin deshacerme de mis malos hábitos, es un engaño. Segundo, el placer recibido de una buena decisión es de alguna manera proporcional al sufrimiento de la pérdida durante la decisión. Al sacrificar valoramos más lo mantenido, lo seleccionado. Es importante recordar que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Muchas veces duele más que alguien que una vez te amó sea completamente indiferente contigo a que te odie, porque el odio aún es una respuesta muy emocional y muy fuerte. Por otro lado, ser indiferente es realmente frío. Sé indiferente con alguien que te hizo sufrir, si puedes avanza y déjalo atrás. Puede ser la peor tortura dado que el que te hizo daño esperaba una respuesta emocional o un juego tóxico de venganzas dolorosas, de esas que realmente no merecen vengarse. Ese sentimiento de independencia individual habla de la debilidad de la especie, donde celebrar aquello que me hace único y me aleja aún más del otro, rechazándolo. El horizonte de colaboración que enaltece el valor humano es esa capacidad de ayudar a los demás que tienen necesidad, así como de pedir ayudar y reconocernos débiles algunas veces. Tú eres responsable de definir qué abuso estás dispuesto a tolerar y a cambio de qué. No te prostituyas barato por lo menos. Hoy me parece que no hacer nada frente a un claro abuso es igual de nocivo que el que perpetúa el abuso. No necesitamos un cambio por el bien de los pobres miserables del otro lado del mundo, sino por nuestro propio bien. No necesitamos un cambio por el bien de los pobres miserables del otro lado del mundo, sino por nuestro propio bien. Las grandes ideas vienen de la colaboración, de la responsabilidad por el otro, del deseo del otro, de la identificación con el otro. Aspira a ser más humano en el camino al éxito, no menos. El chiste revela mucho, la falla revela más aún. En ese sentido mis errores son mis originalidades más puras. Erróneamente, el inicio era más el deseo de otros que mío. En mis errores reinó mi única posibilidad de originalidad. Si quiero ser reconocido, primero tengo que reconocer al otro como una conciencia como la mía, que es capaz de reconocerme como yo lo reconozco. Buscar el reconocimiento en la individualidad y en el ego es así de absurdo, es el que busca ser reconocido por sus carros, por sus casas, por su dinero, por los que considera menos y claro, no es reconocido por ninguno porque no los reconoce. La autoconciencia, o la conciencia de la conciencia misma, se logra solamente en la intersubjetividad y no en el individualismo. Resistan el individualismo, ese mismo que promete una libertad sin límite que, como caballo de Troya, quiere la comoditización de la humanidad. La ideología dominante de nuestra época busca la disolución de todas las convenciones sociales, familia, comunidad, grupos, etc., en nombre de la ganancia individual. Recuerden, el ser humano es un fin en sí mismo y no un recurso de capital humano. No será tan bueno como esperas ni tan malo como desesperas. Cada uno llega solo a la verdad que puede tolerar. En ese sentido nuestra mediocridad e ignorancia determinan nuestra realidad. Al final la filosofía ha tratado demasiado de entender al mundo cuando el objetivo es cambiarlo. Solo la persecución de la sabiduría nos puede liberar de la cueva. No te enamores del conocimiento, mucho menos de tus sesgos o de lo que crees que es conocimiento y no son más que alucinaciones que se autoconfirman. Es de grandes decir no lo sé, me equivoqué, tienes razón, no tengo opinión, o mejor aún, aprender algo nuevo. Mucha gente enamorada de su saber juzga a los otros dormidos, pero el conocimiento está vivo, avanza, se desarrolla frente a nosotros. No aceptemos simplemente un porque sí, busquemos las preguntas correctas para poder cambiar el mundo. El mito de Sísifo que nos muestra que aunque no podamos controlar nuestro destino, podemos significarlo, por eso nada es más valioso que nuestros valores y nuestras virtudes. Decide por cuáles cosas vale la pena pelear en tu vida, descubre algo que ames con pasión y deja que te mate. En estos momentos donde quisiéramos que todo fuese más fácil, más simple, más rápido y menos doloroso, revelamos nuestra infantilidad y lo mucho que nos cuesta ser responsables. No existe mejor momento que una crisis para tomar conciencia sobre cómo funcionan las cosas. ¿Quién es más culpable, el que no hace nada para cambiar su realidad o el que hace intentos a medias y finalmente la perpetúa? Algunas veces evitamos las preguntas difíciles específicamente porque ya sabemos la respuesta, y esa respuesta nos va a obligar a salir de nuestro éxtasis. Duele hacernos preguntas difíciles porque en caso de no saberlas responder tenemos que admitir un vacío, una falta, una carencia o simplemente admitir la ambigüedad de las cosas. Las preguntas difíciles son las únicas que nos obligan a enfrentarnos a la realidad de las cosas, o mínimo a admitir que estamos a la deriva en un mar adverso sin mapa. La idea no es que seamos bibliotecas que recitan ideas, sino que el verdadero mérito es leerlas, tratar de entenderlas con rigor al límite. Tienes la responsabilidad de considerar la aplicación real de las ideas que lees y aún más si son ideas que defiendes. Muy poca gente es libre porque ser libre implica ser responsable de uno mismo. Hacer tu propia ropa, tu propia comida, abandonar a tu familia te haría libre, pero libre para ser miserable y morir solo. Más bien, tenemos que considerar que la libertad solo puede existir subordinada de un tipo de esclavitud. Esclavitud a nuestro contexto, nuestra sociedad y nuestros deseos. Antes de tratar de contestar las preguntas que te planteas, pregúntate si esas son realmente las preguntas correctas. Si no crees que sea así, replantea la pregunta. Es un alivio recordar que no estamos solos. Es un alivio descubrir que aun cuando cambias de ideas y dejas detrás a mucha gente con la que ya no compartes mucho en común, no implica que no encontrarás nuevos aliados.
El amor es aquello que escapa definiciones, es como un exceso de sentimiento. El amor tiende a no caber en definiciones, el que ama sabe que las palabras se quedan cortas al hablar del amor que se siente. Será porque el amor en sí se parece más a la locura que a la razón. Que la razón no sirve para explicarlo. Me gusta estar loco. Un amor entre dos personas no cabe ni en los 3 tiempos ni en las 4 estaciones o los 5 elementos. Ni en las 6 cuerdas de una guitarra, cumpliendo los 7 pecados grabado en vídeo de 8 milímetros inspirado por las 9 musas. El amor son mis 10 dedos sobre tu piel. Lacan dice que el amor no son más que 2 faltas que se encuentran, no es que el otro tenga algo que te llene, sino que ambos se encuentran en su incompletitud. ¿Cómo no enamorarme de ti después de todas las virtudes que te inventé? Como si mi inconsciente me jugara una broma, inventé en ti todo lo que quería, tienes todo aquello que busco en una persona. Fue una profecía autocumplida. Otra manera como aprendemos a enfocar nuestro deseo es con la prohibición. Nada como no poder hacer algo para que esto se detone como un placer irresistible. Claro, tiene que ser esa regla perversa que dice no deberíamos de vernos. ¿O sí? Con tal de negar la posibilidad casi totalmente, queda el camino claro para que el deseo se manifieste. No salgas de tu casa a menos de que sea fundamental, o por amor, mínimo. Mientras menos sabes realmente de la otra persona, más espacio queda para que tus fantasías le den textura a esa persona amada. Mientras menos sabes realmente de la otra persona, más espacio queda para que tus fantasías le den textura a esa persona amada. En algunos amores no se puede ser feliz y estar enamorado al mismo tiempo. Algunos amores no están para darnos felicidad, algunos amores solo nos harán sufrir. La mayoría de las relaciones se acaban por esforzarnos más en tener la razón que en entender al otro, para que uno gane otro tiene que perder. Muchas veces al imponer y ganar en una discusión perdemos al otro, ganando lo que secretamente buscábamos. No existe el momento ideal para hacer algo, si el futuro es impredecible, es imposible determinar tal cosa sin sentirnos con ansiedad por no saber si un mejor momento vendrá. Lo que sí sabemos es que hoy aún tienes una oportunidad, al final lo que querías era una excusa, probablemente la decisión ya la tomaste, querías una disculpa para arriesgarte, o para no hacerlo. Exponerte como enamorado aún sabiendo que pueden hacerte daño es una prueba de valor para el débil. Ya no es lo sexual lo que es indecente, sino lo sentimental. El amor se ha vuelto una obscenidad, posesivo, sesgado y selectivo. Por otro lado, el sexo se ha banalizado, es objeto de música, fotos y charlas casuales, es más fácil que se burlen de ti porque estás enamorado que por estar excitado. Solo los sentimientos, más allá del amor o no, pueden hacer que el sexo sea más de lo que es. No somos más los buenos. No, el bien no siempre gana y tampoco creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Más bien creo que ser una buena persona implica un esfuerzo enorme aún en contra de lo que podría ser nuestra naturaleza. Es casi nuestra responsabilidad no dejar que aquella oscuridad que tenemos dentro saque lo peor de nosotros. La violencia, cuando se tiene que expresar, es el acto de los débiles, de los cobardes, de los desesperados y de los que perdieron el poder real. El verdadero poder es aquel que nunca se tiene que ejercer realmente, que se expresa de manera casi invisible y logra mantener el orden sin ejercer nunca violencia. A los violentos lo que más les duele es que se exponga su impotencia. El acto de hablar es ya en sí una resistencia a la violencia, y el silencio muchas veces es un peligroso preámbulo a la agresión que viene de la pérdida de control. Todo el tiempo dependemos de otros. En ese sentido nuestra libertad y autonomía empiezan en el otro. Si tú tienes una serie de derechos, libertades y estás sujeto a la justicia, pero no todos los otros humanos están sujetos a los mismos principios, entonces no tienes derechos y justicia, tienes privilegios. Es urgente volver a buscar todo lo que tenemos en común con el otro, todo lo que compartimos y nuestra profunda codependencia. Pelea por el otro, dependes de ellos. El principio de la justicia es simple, si no la tienen todos, no es justicia, es privilegio. Es tan fácil desmentir esta tonta ideología de la meritocracia y del individualismo. Me parece casi absurdo escuchar a tanta gente decir que la respuesta está en ti, que tú eres el maestro de tu propio universo y destino, que solo de ti depende tu éxito. El presente no es solo consecuencia del pasado, el presente cambia al pasado. Cambia el pasado no en el sentido real, sino en el sentido de su totalidad, lo que es el pasado en el presente. El rol que juega el pasado es presente en todo momento de contemplación del mismo, y en ese sentido es dinámico. Así, en el futuro podrás voltear al pasado y ver en retrospectiva que pudiste cambiar de opinión y madurar. Ojalá tu futuro no tenga noches donde no puedes dormir de vergüenza por las cosas que defendías ciegamente sin saber exactamente por qué lo hacías. La vida es aquello que sucede entre la exigencia de que seas mejor y sobresaliente y los que te dicen que te limites y seas modesto. Claro, el punto es que nunca complaces a nadie. ¿Cómo pudiera alguien estar siempre satisfecho contigo? Inclusive, ¿podrías tú estar siempre satisfecho contigo mismo? O más aún, ¿cómo podrías estar satisfecho con alguien que está satisfecho contigo? Creo que el punto es que la vida es un baile de frustración. O la frustración de hacer de menos y decepcionar lo que esperas de ti mismo o lo que los otros esperan de ti, o hacer de más e incomodar con tus éxitos. A veces cometemos el error de esperar mucho de los ignorantes, decimos, esta vez será diferente, esta vez usará la cordura. Pensamiento crítico. Que para mí es algo así como la capacidad que tiene el humano de interrelación variables que no tienen una relación inmediata,
obvia o evidente. Si tan solo más gente pudiera dudar de lo que cree saber y realmente tratara de adquirir conocimientos de manera autónoma, usando su razón y su conciencia en lugar de repetir como máquinas la narrativa aceptada, tendríamos otro mundo. Soy partidario de la idea de que la fraternidad y empatía nos debería de costar, como un constante recordatorio de que no es gratis, no es fácil y duele. Estamos condenados a más conflictos innecesarios en nombre del enriquecimiento de unos pocos, estamos condenados no solo al sufrimiento sino a la extinción. En muchas críticas al sistema capitalista se anticipaba este problema, la inevitable distribución desigual de los recursos y riqueza generada. Estamos enfermos de ansiedad porque no sabemos qué se espera de nosotros. Edúcate, busca un trabajo, acumula cosas, forma una familia, indica a tus hijos a hacer lo mismo y muérete. La ansiedad, según mi autor favorito, viene de no saber lo que el otro espera de nosotros, ni qué somos ni qué debemos de hacer, su deseo nos es cercano, abrumador, pero a la vez no podemos entender su deseo ni cómo responder a eso. ¿Qué no es esa nuestra frustración hoy? Parece que la respuesta a todas estas preguntas se encuentra escondida detrás del consumo o de la acumulación de dinero, compra esto para sentirte así, logra esto para ser reconocido así, junta dinero para tener tal cosa. El consumismo en el capitalismo se volvió un proceso de generación de identidad individual. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nada de lo que compro realmente me hace sentir que resuelvo ninguna de esas dudas tan fundamentales? ¿Por qué el consumo es vacío y no tiene significado? Tú no eres lo que compras, el objetivo de tu vida no es ser rico, nadie es feliz solo porque es CEO. Nos han vendido una gran mentira. No sobrevivimos a nuestra evolución porque somos más fuertes, ágiles o viles que otras especies, sobrevivimos porque somos capaces de imaginar una visión de futuro colectivo por el cual vale la pena colaborar. Nuestro deseo de distracción y entretenimiento es directamente proporcional a nuestra incapacidad de tolerar la realidad social y política que el entretenimiento esconde. ¿Quieres ver qué tan dura es tu realidad? Apaga todos tus entretenimientos por un día. ¿Qué te queda? Eso es tolerable. ¿Será que tenemos tantos famosos tan vulgares porque somos nosotros consumidores de contenidos vulgares? Uno aspira y admira aquello con lo que se identifica. Creo que hoy más que nunca confundimos lo que tenemos que hacer para sobrevivir con aquellas cosas que hacen una vida memorable, digna y significante. El pánico es infantil e irresponsable. El miedo nos hace miopes y nos obliga a un retroceso de supervivencia porque sobrevivir no es vivir. No, el pobre no es pobre porque quiere, sino porque sus condiciones materiales le imposibilitan competir o superar su estado de pobreza. Los pocos que salen de eso son raras, muy raras, excepciones. Por eso les hacemos películas y todos se saben sus historias, validando así la injusticia. Que la cuarentena y la distancia social no te engañen, con ciertas personas es mejor mantener la distancia siempre. No sentirme obligado a tolerar a todos con sus estupideces, ni obligar a todos a tolerar las mías. No estamos obligados a empatizar con todo el mundo. Prefiero dudar de lo que soy y permanecer infinito en mis posibilidades, que esconderme en una multitud sin cara donde mi individualidad se diluye y se aplana. Hipócrates decía que antes de curar a alguien debemos preguntarle si está dispuesto a abandonar aquello que lo enfermó. ¿Que no es exactamente esta la paradoja de la posmodernidad? Tengan cuidado con aquellos que ven tu dependencia enferma para perpetuamente tenerte cautivo vendiendo primero el vicio como cura y luego la cura como vicio. El lenguaje del éxito es el lenguaje de los negocios, por eso la posmodernidad no permite el éxito fuera de los negocios. A su vez, pensar fuera del lenguaje es imposible, no podemos pensar en términos que no existen. Hoy pasa de manera distópica al revés, desde la escuela te adoctrinan a pensar en ese idioma. La propia palabra éxito ya viene cargada de significantes administrativos y corporativos. Éxito se volvió ese cajón vacío al que todos aspiran y que como único común denominador tiene el dinero. Dinero sin importar de dónde venga o lo que generó en el camino. Todo se nos perdona menos ser pobres. Porque el mundo produce 1.5x la cantidad de comida necesaria para alimentar el mundo. Además, el 30% de dicha comida se desperdicia previa a su uso. Esto es solo una variable analizada fríamente sobre por qué el capitalismo es el cáncer de nuestra era. El primer paso para crear una alternativa es admitir que la que tenemos es una mierda que nos está destruyendo física, mental y terrestre, y que no tenemos ninguna antigua a la cual volver. Llegamos a un momento histórico donde la verdad no se oculta de las personas, sino que las personas se ocultan de la verdad. Vivimos en una época donde se gasta más dinero para desinformar a la gente que para informarlos, vivimos en una época donde confundimos la libertad de expresión con la igualdad de valor de las ideas, donde tu ignorancia vale igual que el intelecto de otro. Hoy la verdad que ya hemos desvendado cae en tinieblas de conspiranoicos que no solo no nos permiten avanzar, sino que niegan mucho de lo que hemos avanzado. El costo de la ignorancia es incalculable.